Perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá en la clase. Rodrigo, quedamos bastante manija la vez pasada. Nos llegaron muchos comentarios. Ahora se sumaron también participantes que no habían podido estar en la primera clase y bueno, se habían enterado que había estado súper interesante o bueno, por las publicaciones que hicimos y porque compartimos también la primera clase. Así que estuvo muy interesante y bueno, esta seguramente también. Así que, Seba, si vos querías decir algo. No, darle las bienvenidas a todos y a todas. Recordar que estamos en este seminario de narrativas digitales que lo está coordinando Rodrigo Romero Basterrica, nuestro compañero y profesor. Rodrigo, para repasar a aquellos que no han podido venir estar en la clase anterior, es egresado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Actualmente es docente en la Facu, dicta la materia Periodismo Digital y Nuevos Medios, dirige desde el 2014 un portal de noticias, Post Político. Te estoy haciendo un poco de difusión, Rodrigo. Gracias. Y asesora y acompaña en la transformación digital a varios medios de comunicación, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Y además escribe en Pasaron Cosas, es un newsletter mensual donde analiza la coyuntura política local, provincial y nacional. Así que, bueno, con ese perfil, Rodrigo está coordinando este taller, que como dijo Nati, tuvo muy buenas repercusiones y devoluciones, por lo menos nosotros hemos tenido buenas devoluciones de los que hemos compartido el primer encuentro. También seguramente se va a sumar a lo largo de estos encuentros Martín González Frigoli, que es el docente que coordinó el primer encuentro. Martín, además de ser colega, amigo y compañero, actualmente es el secretario académico de la Facultad de Periodismo, una facultad que siempre colabora, nos orienta y nos apoya en cada actividad que hacemos desde el Instituto de Capacitación Política. Así que bueno, con esa pequeña introducción, le damos paso a Rodrigo para empezar la disertación y seguramente va a haber preguntas, consultas luego de la exposición de Rodrigo y también durante la exposición pueden hacer consultas en el chat que Natalia, Gervasio, Rosario, bueno, el equipo del ICP va a estar atento a eso. Así que bueno, bienvenidos y vamos a disfrutar del segundo encuentro. Bueno, muchas gracias por las palabras, muchas gracias a los que les gustó y se coparon ahí escribiendo, dando devoluciones de lo que fue el primer encuentro. La verdad que me gustó la dinámica, un poco bueno lo que decía Sebastián y Natalia, digo, yo voy a ir hablando y la idea es que esto sea una construcción colectiva, la idea es que podamos ir dialogando a medida que yo vaya hablando, obviamente ustedes a través del chat, quizás cada tanto voy a ir parando y respondiendo alguna que otra pregunta ahí que se vayan apareciendo en el chat. Obviamente, Nati, si ves algo que es urgente como para responder, me avisás, no hay ningún problema. Y bueno, nada, un poco lo que yo les decía antes de que se conectaran es que la semana pasada el encuentro fueron 23, 24 filminas que pasé y charlamos. Para esta tengo preparada más de 40, así que espero estar a la altura de lo que fue la clase pasada y a meterle un poco más de velocidad para tratar de que puedan ver todas las filminas y que puedan llevarse un concepto un poco más profundo de lo que fue la primera clase. Volviendo a la primera clase, por ahí estaría bueno, me gustaría retomar 3, 4 filminas como para meternos ya de lleno, más que nada como para hacer un repaso para los que estuvieron y como una pequeña intro para los que no estuvieron y puedan ya sumarse y entender un poco más de qué vamos a hablar en este seminario, en este encuentro, en estos encuentros. Así que voy a lo que es
un poco lo que fue la primera clase, bien. Hablamos más que nada de lo que fue el paso de lo prepandemia y lo analógico a todo lo que era lo digital, y básicamente hicimos un poco de hincapié en lo que era la redacción digital, más que nada pasamos de lo que era, para que se dé una idea de lo que era un artículo periódico en donde tenía más de 10.000, 15.000 caracteres y solamente era una mancha negra, gris e imágenes que no se podía ver nada. Pasamos a una escritura mucho más de los tiempos que corren, ¿no? Hoy está estipulado que los artículos que mejor se leen son los artículos que tienen una extensión entre 2.000 y 4.000 caracteres, más o menos como para que se dé una idea de estos artículos es un título y 6, 7 párrafos de 5 líneas cada uno. Bien, como para empiecen a darse un poco de idea, repasamos esto, digo, lo que decíamos la clase pasada. Antes solamente había texto e imágenes, hoy la tecnología nos permite que haya texto, imágenes, fotos, videos, infografías, audio y un montón de cuestiones más. ¿Bien? Y un poco marcábamos lo que era y es y va a ser un tiempo el terror de la comunicación hoy en día, que es el SEO, básicamente entender al SEO como esa herramienta que se encarga de hacer aparecer más rápido y en las primeras posiciones del buscador de Google a nuestra página, a nuestras notas y demás. Un poquito para tener en cuenta de lo que es el SEO, era esto de usar palabras clave en el título, en la bajada y antes de los 100, 150 palabras. No escribir títulos largos. Hablábamos también de las imágenes contener la palabra clave. Ahora yo pongo un ejemplo muy puntual sobre esto. Y aprovechar el tema de los hipervínculos, tanto hacia afuera como hacia adentro del propio portal. Digo, cuando hablamos de SEO, de palabras claves y demás, el ejemplo que poníamos la otra vez poníamos un ejemplo sobre Axel Kicillof, entonces nuestra palabra clave era Axel Kicillof, entonces la idea era que el título arranque con la palabra Axel Kicillof, que en la bajada y antes de las 100, 150 palabras vuelva a estar incluida esa palabra, que si nosotros teníamos una foto en un portal de noticias o en una gacetilla que mandábamos o demás, que esa imagen también se llame Axel Kicillof. Digo, un poco esto voy rápido porque no quiero perder tiempo en lo que se viene para esta clase. Entonces explicábamos bajo el ejemplo de Infobae, que había puesto primicia mundial en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas. Bueno, el SEO funciona de esta manera. La palabra clave de ese momento era primicia mundial de Infobae, y si ustedes ven, estas notas rankeaban incluso mejor que Infobae en el momento, y eso es el SEO, básicamente. ¿Bien? Bueno, un poco esto, bueno, esto es lo que les decía del diario anteriormente. Pasábamos a esto, en donde estaba la primera palabra clave ahí iniciando y demás. Esto, y un poco también lo que empezábamos a meternos es que hoy la gente se informa desde el celular y a través de las redes sociales, ¿no? Y lo que veíamos es que la imagen tenía mucho más valor que el texto hoy en día. Vamos a estar retomando todo esto en la clase de hoy. Y bueno, ya hablábamos de lo que eran las narrativas móviles, bien, como el celular como objeto principal a la hora de contar historias. En la clase de hoy, o en el encuentro de hoy, vamos a estar viendo la penetración que tiene el celular en la Argentina y a la hora de consumir cosas. Y hablábamos también de storytelling, que básicamente, como para hacer un resumen, digo, el contenido pasa a ser, de lo que veíamos del diario pasa a ser breve, directo, social, visual. Y el storytelling, que lo vamos a ver en un cachito, marca un poco también esto, ¿no? De las 3 I del contenido. El contenido inmediato, contenido interactivo y contenido inmersivo. Digo, esto es los 3 contenidos que hoy estamos encontrando en las narrativas digitales, ¿bien? En lo que pasa en el ámbito digital. El contenido inmediato es el disponible 24/7, ¿bien? Nos va a servir para lo que es la comunicación política, generar presencia y tener el canal abierto de comunicación para la gente que nos sigue, ¿bien? Es un contenido que lo ves en 15, 30 segundos. Puede ser un posteo en Facebook. El contenido interactivo es un contenido de producción corta,
y tiene como objetivo la viralización. No la viralización a grandes escalas, sino que tenga mucho más alcance que el contenido inmediato. De hecho, hoy los Reels tienen mucho más alcance que el contenido inmediato. Y el contenido inmersivo es un contenido cautivador, de larga duración, en donde nos permite poder hacer una bajada editorial, que es la duración es de 3 minutos para arriba. Estos márgenes de 3 minutos para arriba es porque está pensado para Facebook / YouTube. Bien, la lógica de lo que es el contenido audiovisual dista mucho en lo que es Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Digo, para hacer una síntesis, tanto en Facebook como en YouTube, por lo general nosotros contamos una película y es una cuestión lineal en donde tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Todo lo que es Reels y videos para todo lo que es Instagram y demás, la lógica es distinta. Arranca con una imagen que a vos te llame la atención y después empieza, por lo general es la imagen del final, y después te empieza a narrar la historia. Bien, esa secuencia lineal se rompe. Y lo importante acá es la duración de esos videos, porque no es lo mismo la duración de Facebook que la de YouTube, que la de Instagram, que la de Twitter. Por ejemplo, los videos que más muestra Facebook son los de 3 minutos. Si vos haces un video más corto, por lo general no lo muestra YouTube, no lo muestra tanto Facebook. Si haces un video de 3 minutos, Instagram lo muestra menos que si haces uno de 1 o 2 minutos, y bueno, y así van jugando las plataformas con los tiempos de los videos y demás a la hora de mostrar esas cosas, ¿bien? Bueno, vemos acá el ejemplo de contenido inmediato, un posteo en una red social, en este caso es Instagram. Vamos a el contenido interactivo, vemos los reels de Lucía Yáñez, la diputada, y lo que veíamos en esto era que un buen recurso, como estos dos reels de acá abajo a la derecha, tienen más visualización que el resto. Y es un buen recurso porque es la participación de ella en el recinto. Entonces, hablábamos un poco de esto también, cómo utilizar las participaciones en los diferentes recintos para generar contenido para las redes sociales, en este caso, Reels de Instagram. Y bueno, en contenido inmersivo veíamos Caja Negra de Alberto Fernández y el método Rebord de Ofelia Fernández, en donde son contenidos que duran 1 hora, 1 hora y pico, bien, a diferencia de los otros. Y es un contenido donde se puede bajar una línea mucho más profunda. Y volviendo a este tema de los storytelling, digo, para no enloquecernos ni tener miedo ni demás, se trata de una expresión que es contar historias, básicamente. Un poco, todos contamos historias, todos lo sabemos, pero el que realmente lo hace muy bien es Kicillof. Veíamos este video de Instagram de Kicillof, que lo compartieron el otro día ahí dentro del chat. No voy a pedir hoy que lo compartan, después lo pueden ver, que es sobre las escrituras que se entregaron en Florencio Varela. Y lo interesante del video era, que es un poco lo que hablábamos el otro día y que es lo que está faltando bastante en la comunicación política, es los protagonistas, y las protagonistas eran las personas. Entonces, era muy interesante ver la palabra de la persona. Veíamos que, y vemos que por lo general los políticos se pierden la posibilidad de que las personas en primera persona cuenten cómo esa política de Estado le cambia la vida. Y poníamos el ejemplo del asfalto. Digo, muchas veces se suben publicaciones a redes en donde hablamos de los 2.000 kilómetros de asfalto nuevos, pero no estamos poniendo la voz de esa persona a la que le llega el asfalto y cómo de buena primera, de un día para el otro, empieza a entrar el colectivo, empieza a entrar la ambulancia, se siente más, empieza a arreglar esa persona lo que es el frente de la casa, porque tiene el asfalto y le embellece la cuadra y todos empiezan a trabajar a partir de ese asfalto nuevo. Bueno, hablábamos de todo eso un poco. Y bueno, ya a partir de ahora nos mandábamos y nos metemos en lo que es las narrativas digitales transmedia, en clave transmedia, que ya es la clase de hoy, así que ahora voy a ir a la clase de hoy como para directamente ya meternos en lo que nos compete de este encuentro. Clase de hoy como para que se hagan una idea de lo que vamos a estar viendo.
Esperen que corro esto un cachito. Ahí está. A ver si hay... Hago, antes de arrancar con la clase 2 del todo, veo el chat, a ver si hay algo como para contestar. No, todo buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, avanzamos. Bien. Clase de hoy, narrativas digitales, clase 2. Vamos a estar empezando a hablar de lo que son las narrativas digitales en clave transmedia. Vamos a hacer, y a partir de lo que es el punto 1, vamos a abrir cómo está compuesto lo que es la transmedia, y vamos a hablar de WordPress, más o menos rápido, porque el otro día veía que la mayoría lo conocía, pero bueno, vamos a tomarnos unos 5 o 10 minutitos como para hablar respecto de WordPress, de la importancia de WordPress dentro de lo que es una narrativa digital en clave transmedia, y a partir de ahí vamos a empezar a hablar de redes sociales, y vamos a terminar hablando un poco de creación de comunidades, segmentación y a quién le estamos hablando. Lo que les puedo decir es que estoy yendo a los palos porque son, ya les decía, 40 filminas, por ahí hoy vamos a tardar un poquito más, vamos a extender un cachito más. Todo lo que nosotros vayamos viendo les va a servir para contestar el punto 4. Así que tratemos de medianamente de estar bastante atentos porque toda la info que ustedes vayan viendo a lo largo de esta hora que vamos a estar hablando va a estar sintetizada en el punto número 4. ¿Arrancamos? ¿Qué es pensar en clave transmedia? Básicamente lo que es el transmedia es, nos referimos a aquellos relatos que se desarrollan y se expanden a través de múltiples plataformas mediáticas, donde cada elemento de la narrativa contribuye no solo a la totalidad de la historia, sino que aporta nueva información a esa historia. ¿Bien? Si hoy no logran entender lo que es el concepto de transmedia, tranquilos, tranquilas, no se preocupen, porque es un concepto que cuesta asimilarlo, lo vamos a retomar nuevamente en la clase que viene, así que no se preocupen, pero básicamente lo que ustedes tienen que tener en la cabeza es que una producción transmedia se compone de una historia, productos que contienen esa historia, canales por donde van a circular esos productos y esas historias, y la participación fundamental de la gente, del otro, del usuario. ¿Bien? Entonces, fundamental no confundirse en lo que es periodismo transmedia, lo que es periodismo crossmedia y lo que es periodismo multiplataforma. Que llevado a lo que es la comunicación política es comunicación transmedia, periodismo y comunicación crossmedia y comunicación multiplataforma. Para que quede bien en claro la diferencia entre uno y otro es la narrativa en lo que es transmedia se amplía a través de diferentes productos que van completando la historia principal. Y es fundamental la participación del usuario y de la usuaria. Bien. El crossmedia, por su parte, es una misma historia contada en diferentes formatos. No se expande la historia a través de esos formatos y no se tiene tanto en cuenta a lo que es la participación del usuario. Bien. Y lo que es la multiplataforma es, como para que ustedes se imaginen, es una nota de un portal de noticias publicada de la misma manera, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, o sea, es agarrar la nota y tirarla de la misma manera en todos los canales. ¿Bien? Fundamental esto, digo, fundamental del transmedia entender que cada producto que se genera alrededor de la historia principal funciona en conjunto con la historia principal y también puede funcionar en separado aportándole data a la historia principal. Y se toma muy en cuenta lo que es la participación de los usuarios. ¿Bien? Entonces, como para que ustedes tengan una idea, y acá empiezan a ver lo importante de tener una web, de tener un WordPress y demás. Digo, cualquier historia nuestra, el producto principal para comunicar esa historia va a ser una web. ¿Bien? Y esa web va a tener diferentes canales y productos para ir deambulando y ampliándose. Puede ser un podcast, puede ser un newsletter, puede ser un grupo de WhatsApp, pueden ser las redes sociales, pueden ser infinidad de productos en donde esos productos no solo cuenten la historia principal, sino que además le aporte un contenido. Entonces, cada producto puede funcionar en conjunto, ampliando
y sosteniendo la historia entre todos, o individualmente. Que individualmente vos tenés que sentarte en un newsletter y entenderlo más allá del contexto en general en el que trabaja y se alimenta ese newsletter. ¿Bien? Entonces, a partir de esto que estoy diciendo, las campañas electorales no deberían estar pensadas en clave transmedia. Digo, empecemos a pensar este concepto de una web, newsletter, redes sociales, podcast, WhatsApp. Empecemos a trasladarlo a lo que es la política. Digo, ¿no es importante tener una web como producto principal acaparando el resto de los productos? Digo, cuando estamos en una campaña electoral, no hay productos que funcionan de manera online y productos que funcionan de manera offline. Digo, las redes sociales, los videos de campaña y demás que circulan de manera online. Ahora, un militante, 2 militantes en mesas partidarias y entregando la plataforma del partido y demás. ¿No es también un producto? ¿No es un espacio en donde ampliamos lo que dice la web, nuestra historia principal? ¿No es un espacio en donde nosotros le damos una real preponderancia al usuario, por así decirle? Bueno, ¿acaso las entrevistas en los medios, los debates presidenciales, los spots de campaña, no son otros productos en donde nosotros estamos ampliando la historia principal? Y por sobre todo, esto que marco acá, la importancia que tienen en las campañas electorales los usuarios. Entonces, a partir de esto es que yo digo, y vuelvo a este concepto de marco acá, siempre fundamental que nuestro producto principal sea acaparado por una web. Y a partir de ahí, un montón de otros productos que van a ir ampliando ese relato que está en la web. Bien, que pueden funcionar en conjunto o por separados. Acá tengo a Fernando que dice, no queda en desuso la web ante el WhatsApp, el Facebook, Insta, Twitter y demás, y el newsletter también. No, porque lo que a vos te permite la web, y ahora lo vamos a ver, es acaparar todas esas cuestiones en un solo lugar. Además de darte la posibilidad de poder tener un espacio para poder ofrecer tu voz en contextos completamente hostiles como los que estamos viendo y como los que lo voy a mostrar ahora, que ahora lo vamos a ver, esos contextos hostiles que estamos viviendo. Entonces, ahora vamos a ver bien por qué la importancia de tener una web en donde vos puedas acaparar dentro de la web el WhatsApp, el Facebook, el Insta, el Twitter, el newsletter, el podcast y un montón de otras cuestiones más, como los productos digitales que podemos llegar a entender. Bien, portal web, redes sociales, un poco esto es lo que veníamos hablando. Bien, para que ustedes vean, la mejor herramienta que nosotros estamos utilizando hoy en día y la plataforma que más soluciones brinda y más soporte tiene es WordPress. Bien. Las canciones que salieron de los políticos por todos lados, también. No, después lo podemos ver, pero no, eso no es transmedia. No. El transmedia es un cúmulo de productos que a ustedes les sirvan para contar una narrativa, en este caso política. Bien, pero después, Alexia, vos tranquila que a medida que vayas viendo todo esto, lo vas a ir entendiendo y la semana que viene lo vamos a volver a retomar, ya no solo con una página web y redes sociales, sino también con diferentes productos. Hablábamos de WordPress. La semana pasada decíamos que era bastante conocido. Para los que no lo conocen, el WordPress es lo que está por detrás de una página web. Bien. Es el sistema, el CMS, que es el sistema de gestión de contenidos para cualquier página web hoy en día en donde pueda tener un espacio para subir notas. Bien. Lo importante de WordPress, un poco acá algunas de las ventajas que puse, que es gratis, de código abierto, se instala súper fácil, es versátil, se puede personalizar fácilmente con plugins, está preparado para SEO, se enfoca en la seguridad y bueno. Para que ustedes se den una idea, hace 10 años
era recontra complejo instalar WordPress. Hoy en día WordPress automáticamente ya viene hasta preinstalado en algunos hostings. Digo, quiero hacer un parate en esto por si hay alguien que no lo sabe. Nosotros en el proceso que tenemos para generar una página web, por un lado tenemos que reservar el nombre de esa página web y por el otro alojarla en un hosting. Bien. Entonces, en el proceso de reserva primero de página web, del nombre de la página web, lo podemos hacer vía trámites a distancia, que es la plataforma de Argentina en donde se hacen un montón de trámites. En este caso, Nick está ahí adentro, que es donde se registra el nombre de los .com.ar y varios más. Una vez registrado el nombre, nosotros necesitamos comprar un hosting para poder alojar esa página web. Bien. Hay hosting, como por ejemplo los de DonWeb, que ya viene un hosting prediseñado con WordPress. O sea, vos directamente ya contratás el hosting para WordPress. Entonces, una vez que vos contratás el hosting, directamente haces todo lo que es las delegaciones de dominio y demás de DNS, y automáticamente vos ya tenés tu página web en WordPress. Lo que vas a empezar a hacer es a meterle mano. Yo insisto con esto, digo, cuando hablamos de comunicación hoy en el siglo XXI y más que nada post pandemia, hablo de un equipo de laburo interdisciplinario y profesional. Digo, hoy ya no podemos hacer comunicación como hacíamos hace 10, 15 años atrás, porque sería imposible, ¿bien? Porque hay un montón de cuestiones para tener en cuenta, que un poco lo que decía la clase pasada, y lo vuelvo a repetir hoy. Esto, tener un programador, tener alguien que sepa de todo lo que es el universo Meta, tener alguien que sepa de Twitter, tener alguien que sepa de todo lo que es el universo Google, con YouTube y demás, tener alguien que sepa en lo que es WhatsApp, Telegram, tener alguien que sepa de MailChimp y de alguna otra plataforma para enviar newsletter, alguien que sepa de todo de cómo llevar adelante un podcast. Digo, hoy es un equipo interdisciplinario de laburo y profesional, más que nada. Bien. Entonces, un poco el inicio de todo esto es tener una web. Bien. ¿Y por qué es importante tener una web? Porque entre otras cosas es lo que les decía hace un ratito. Es la posibilidad de tener un espacio de presentación y de referencia. Un lugar donde poder compartir ideas, un espacio donde poder nuclear todos los productos comunicacionales existentes, un espacio donde poder generar comunidad. Y esto es fundamental, digo, poder tener nuestra comunidad y poder tener un espacio donde generarla más allá de las redes sociales. ¿Por qué? Porque pensemos que las redes sociales hoy están y mañana no están. Entonces, siempre lo fundamental es generar comunidad controlada, es poder generar una comunidad en donde nosotros manejamos el ida y vuelta. ¿Bien? Bien, ahí está Silvina aportando en el chat de algunas cosas sobre WordPress. Bien, gracias Silvina. Bien, entonces, insisto, la importancia de tener un espacio digital propio, porque estamos en un contexto heavy de tener espacio en diferentes medios para poder salir, y ahora lo vamos a ver eso. Además, hice un pequeño análisis. Fíjense, agarré los 10 políticos más o menos que estuvieron sonando estos últimos días. Fíjense, solo Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Aníbal Fernández, los tres Fernández, poseen página web. Fíjense, todo el resto no tienen páginas web. Digo, y por ahí ustedes pueden llegar a decir, bueno, pero si tienen Twitter, tienen Facebook. Sí, pero no es lo mismo. Porque la página web es lo que a vos te permite poder tener tu espacio para poder desarrollar tus ideas, para poder nuclear el Twitter, nuclear el Facebook. Digo, pasado mañana te hackean el Twitter y perdiste los 5.000 contactos de Twitter, los 10.000 seguidores de Twitter, los 50.000 seguidores de Twitter, y es una lástima, porque vos no lo tenías referenciado a la web. Entonces, vos teniendo referenciado a tu gente a una web, vos tenés posibilidad de poder tener el mail de esa persona,
el celular de esa persona, más allá de que te siga en una red social. Bien, por eso es importante también tener una web, sea un político, sea una organización social, sea un sindicato, es fundamental. ¿Por qué? Porque quiero meterlos en esto que yo les decía, datos de lo que es lo digital en el 2022 en Argentina, y ahí ahora vamos a empezar a entender por qué es importante tener una web, porque es importante construir narrativas en clave transmedia, en donde haya diferentes productos, donde haya diferentes canales. Bien, les comparto un par de datos de lo que es Argentina hoy. Para que se den una idea, a febrero del 22 había 38 millones de conexiones a Internet en Argentina. Más o menos el 83% de la población, y para que se den una idea, casi que creció en el último año, o sea, de febrero del 21 a febrero del 22, 2 millones de nuevas conexiones. Dato fundamental. Nos pasamos por mes, nos pasamos casi 10 horas por día, perdón, no por día, por mes son las otras. Por día en Internet. Y esto es lo que yo les decía hoy. Casi 95% del consumo lo hacemos a través del celular. Bien, fundamental esto, para tenerlo en cuenta a la hora de construir narrativas. Bueno, un poquito hago un desagregado mientras voy abriendo acá un segundito el chat para ver si alguien aportó algo más. Bien, acá Alejandro, las cartas de Cristina las leo en su página web y otras cosas. ¿Viste? Acá, ¿qué más? Rosana Niñas, y en equipo también editores, sí, completamente, Rosana, editores, sí, a full, siempre, siempre, el editor siempre. De hecho, yo en todos mis proyectos trabajo con un editor. Es más, estas presentaciones que ustedes están viendo están pasadas por una editora. ¿Bien? Sí, completamente, Rosana, a full. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Ahora después lo vemos eso, Matías. Dame un cachito que sigo con esto, pero... ahora vas a ver cómo empezar de a poco a meter el tema de la importancia de la web en la gente. Ahora se lo tengo en otra filmina más adelante. Bueno, un poco cómo se dividen los 45 millones de personas en el tema de edades. Más o menos, están todos parejos, excepto alguna que se corta, como esta de 35-44, el resto más o menos oscila entre los 10 y los 12 puntos. Digo. Acá, 25-35, esta es de Meta. La gente que está en Meta, que el otro día alguien en el chat puso que Facebook estaba muerto o que estaba bajando cada vez más. Todo lo que es Meta. Facebook, Instagram, Messenger. Bien, fíjense todo esto. Esto igual yo después se los voy a compartir, no se preocupen. Bien, esto que les decía. ¿Cómo están repartidas las horas? ¿Bien? ¿Cómo pasamos las horas? Para que se dé una idea. Mirando tele o cualquier cuestión vía streaming, casi 4 horas, 3 horas y media en redes sociales, 1 hora y media leyendo, casi 2 horas escuchando música, 1 horita de radio y 1 hora de videojuegos. Bien, fundamental esto para nosotros saber a quién hablarle, por dónde hablarle y cómo hablarle. Bien, todos estos datos. Y acá un poco de lo que hablábamos el otro día, que yo se los dije a la pasada y ahora los vamos a ver realmente, estos son los 20 sitios más buscados en Google y demás. Fíjense, lo que yo les decía la otra vez. Infobae, Clarín, La Nación, TN, Perfil. El contexto que tenemos es complejo para nosotros poder meternos acá y poder dar nuestra opinión. Por eso es fundamental tener las web propias. ¿Bien? Y cuando digo web propia, hablo por esto. Les voy a dar 2 ejemplos
de por qué es fundamental tener la web propia. Perdón porque la imagen está media, pero para que ustedes se den una idea, por día, bien, a Infobae entran casi 20 millones de personas. A Clarín, casi 18, y a La Nación, 17 millones y medio. Por mes, bueno, hacen el prorrateo, son casi 480 millones de personas entran y leen Infobae, 220 millones de personas leen La Nación, 186 millones de personas leen Clarín. Para que ustedes se den cuenta cuando yo les digo que es un contexto completamente hostil, tanto Infobae, Clarín como La Nación, cada uno de ellos están publicando por día hoy alrededor de 300 posteos en redes sociales. Fíjense el nivel de quemada de coco que nos meten estos tres monstruos, ¿bien? Y ahora les quiero mostrar también por qué es importante en una página web de referencia, y espero que funcione acá. Les quiero mostrar un videito para entender desde otro concepto en dónde estamos metidos, en dónde estamos metidos a nivel población. A ver si anda. La otra vez mostré unos videos y no se escuchaba. Vamos a ver si se escucha. Igual no es importante que se escuche, sino que lo vean. Vieron que era importante. Nosotros estamos metidos en ese quilombo, básicamente. Y en ese quilombo competimos a diario. Digo, competimos con Netflix, competimos con Santi Maratea, competimos con El Gatito, competimos con los memes. Entonces, es importante en esa competencia siempre poder tener un lugar de referencia, que es la web. ¿Bien? Y pasamos a lo que son las redes sociales. Decíamos, cuando hablábamos de transmedia, hablábamos de un producto principal, que en este caso es la web, y diferentes productos, incluidos las redes sociales. ¿Bien? Un poquito como para tener en cuenta, y antes de meterme en eso, les quiero hacer una pregunta. A ver si acá, en el chat, contesten. Tengo la teoría de que el fútbol y la comunicación política van de la mano. Sí, no, contesten, sí, no. Digo, el fútbol y la comunicación política tienen los mismos valores y van recontra de la mano. Bien, bien. Bueno, no estoy solo. Pensé que estaba solo. Pensé que no estaba solo. Bueno, y ahora les redoblo la apuesta. Les redoblo la apuesta. Sí, Javier, haciendo las salvedades posibles, obviamente. Les redoblo la apuesta. ¿Puede la táctica de fútbol explicar cómo funcionan las redes sociales? Una táctica de fútbol. ¿Puede? ¿Vemos la respuesta? Vamos a ver la respuesta. Miren. ¿Se escuchó bien el audio? Contéstenme si se escuchó bien el audio del otro video, que era lo que el otro día estaba bien. No, sí, en cierta medida sí. No. Bien, ok. Bueno, yo le voy relatando lo que dice. Ok, veo que el audio no se escucha. Bien. Le voy a ir relatando lo que dice. Ok. Creo que igual tiene subtítulo. Para que ustedes se den una idea, es Xavi, un ex jugador del Barcelona, que ahora es técnico del Barcelona, explicando una jugada, un pase
y cómo ellos aprendieron a hablar de esta teoría del tercer y cuarto hombre, ¿bien? Dentro de una cancha de fútbol. Ahí va. Bien, hago un parate para que ustedes lo puedan entender más allá de leer y demás. Él habla de que en el Barça les enseñan a jugar con el tercer hombre. Entonces él lo que marca es que si él es este y le quiere dar un pase a este, pero los defensores lo salen, necesita usar a un tercer hombre para poder dárselo a él. Bien, entonces, él lo que habla es que para él poder darle el pase a este o a este, primero necesita triangular. Entonces, ahora yo lo llevo, quiero mostrárselo un poco más y después vamos a hablar de por qué yo se lo traslado a lo que es el ámbito y la comunicación política. Ven, ahí no se la puede dar a ese, entonces necesita dársela. Ahí está, necesita dársela a un segundo hombre para poder dársela al tercero. ¿Ok? ¿Hasta ahí entendemos todos? Bien, exacto. Fundamental la estrategia cuando nosotros estemos en redes sociales. Entonces, imaginemos que nuestro posteo en redes sociales es este hombre, el que tiene la pelota. Y nosotros, cuando tenemos la pelota y queremos hacer un posteo en redes sociales, nuestro posteo está pensado, tenemos que pensarlo, no está pensado. Tenemos que pensarlo no solo para un segundo hombre, sino también para un tercer hombre. Ejemplo, si yo soy un medio de comunicación y a mí me llegó una gacetilla de, volvamos pobre Axel, de Axel Kicillof, cuando yo lo subo a Axel Kicillof, o yo le hago una nota a Axel Kicillof, cuando yo hago la nota y la escribo y demás y la subo a redes, este es mi posteo. Ahora bien, yo cuando hago el posteo, yo no tengo que pensar solo en Axel Kicillof. Yo tengo que pensar en Axel Kicillof, tengo que pensar en la gente que me sigue a mí y en la gente que sigue a Axel Kicillof. Bien. De ahí este concepto de segundo, tercer y cuarto hombre que dice Xavi en el video, en donde yo tengo que pensar que mi posteo le llegue a Axel Kicillof, arrobándolo, etiquetándolo y demás. Digo, obviamente que no es lineal, pero a lo que voy yo es, cuando nosotros hacemos un posteo en redes sociales, nosotros no solo podemos pensar, o no solo tenemos que pensar en el inmediato, que es este segundo hombre, sino también en sus seguidores y en los seguidores de esos seguidores. Y les explico por qué. Supongamos que yo subo un tweet hablando de Axel Kicillof, de una nota que le hice. Axel la retuitea. Ya ahí le empezó a llegar a ese tercer hombre, que es el seguidor o la seguidora de Axel Kicillof. Y si suponemos que esa seguidora o seguidor también lo retuitea, ahí estamos con el segundo, tercer y cuarto hombre que marca Xavi en el video. ¿Bien? Ahí va. Segundo hombre, tercer hombre y cuarto hombre. Siempre cuando hagamos un posteo tenemos que pensar en el tercer y en el cuarto hombre. ¿Bien? En el tercer y cuarta mujer. En los públicos de los públicos. No, lo de los trolls, ahí te digo. Ahí va, parate que quería mostrar el cuarto hombre. Ahí va. Posteo, segundo hombre, tercer hombre y el cuarto hombre.
Ahí estamos. Bien. Tema trolls. Tema trolls, hace 2 o 3 meses fue, Santi Maratea subió unas historias explicando cómo funcionan los trolls y los bots. Los bots. Y cómo se desenmascara y cómo uno hace que no se genere la rosca y que te vuelvan loco. Los trolls están y nada, no hay mucho para hacer, o sea, la verdad es que cada vez tienen menos lugar los trolls. Lo importante ahí, volviendo al principio, es la comunidad que vos vayas generando. Bien, fundamental. Ramiro. Ramiro pone en el chat que fue el aniversario de Caricia Significativa. Sí, yo creo que cada vez tienen menos asidero, o sea, que están muy en evidencia cuáles son los trolls y están demostrando que cada vez mueren menos la vara. No, qué sé yo, o sea, yo no le daría tanta bola a los trolls, pero bueno. Bien, continuamos. Redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Quiero, a ver cómo venimos con el horario. A ver, un segundito. Bien, vamos bien. Quiero meterme en lo que es de lleno en las redes sociales, ¿ok? Puse estas 4 de manera significativa, hay muchas más. Cada uno conoce en cuál hablar, en cuál estar y tener presencia. Yo no soy de los que considere que uno tiene que tener presencia en todas, porque sí. No, considero que uno tiene que tener presencia en las que realmente vale la pena y en las que se adaptan a cómo soy yo como persona. Ahora después vamos a ver un ejemplo. Digo, fundamental cuando uno construye presencia en redes sociales, ser uno mismo. Digo, mi presencia en red social tiene que ser lo mismo que mi presencia en el mundo offline. Digo, si yo en el mundo offline soy una persona seria, no puedo abrirme un TikTok y hacerme el gracioso, porque se va a notar mucho. Digo, sé que es una obviedad decirlo, pero siguen pasando cosas y ahora voy a mostrar un ejemplo de alguien que no me parece gracioso en la vida real y tampoco me parece gracioso en las cosas que hace. Pero bueno. Bien, redes sociales. Para tener una idea, del 100% de los argentinos, el 95% usa WhatsApp, el 86% usa Instagram, el 86% usa Facebook, el 62% usa Facebook Messenger, el 56% TikTok, Twitter, Pinterest, Telegram, LinkedIn, Snapchat, Skype, bla, 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 bla. Bien. Fundamental estos datos. Bueno, el TikTok de la reta. Y ahora traje un ejemplo, Marcela. Marcela dice en el chat, habla del TikTok de la reta, que es un horror. Bueno, y traje también un ejemplo de /TikTok, /Reels de Instagram de alguien de ese palo que también es horrible, básicamente. Bien. Por mes nos pasamos casi 30 horas en Instagram, casi 14 horas en YouTube, casi 17 horas en Facebook. Para acá, esto me reía porque a medida que iba haciendo y poniendo estas métricas, me acordaba de que alguien puso en el chat la clase pasada de que Facebook estaba muriendo y me reía porque digo, a ver, uno la percepción que tiene es la de uno. Digo, yo también, yo ni uso Facebook. Lo único que uso Facebook es para saludar en los cumpleaños y alguna cosa más, no mucho más. Pero bueno, no está muriendo Facebook. Incluso la gente pasa, si ustedes ven esto, más horas en Facebook que en Instagram, ¿bien? Y también pasan muchas horas en TikTok. Instagram. A principios del 2022, casi 25 millones de usuarios, ¿bien? Casi el 54% de la gente en Argentina usa Instagram. Para que se dé una idea de cómo está conformado el mundo de Instagram, 55% mujeres, 45% hombres, ¿bien? Y acá me quiero meter. Y si nos animamos a comunicar de otra manera en Instagram, digo, vuelvo al ejemplo de que hablábamos la otra vez del asfalto. Y si yo pongo la inauguración del asfalto
pero además le agrego 3, 4 placas con datos. Digo, ¿cuánto se asfaltó? ¿Cuánto costó esa obra? En primera persona, una beneficiaria o un beneficiario contando su experiencia. Y si además aprovecho y le agrego una placa al final que me mande a lo que es mi página web, y ahí le contesto al que me había preguntado hoy cómo hacía en su pueblo a empezar a meter la página web. Así, en las redes sociales, digo, además, una cosa a tener en cuenta, cuando nosotros subimos una galería de imágenes a Instagram, tiene mejor visualización que si subimos una foto sola. Digo, no usar este recurso todo el tiempo, pero si trajimos, un municipio compró 4 ambulancias, o 5 patrulleros, o compró 2 asfalteras y empieza a hacer, digo, pongámoslo en contexto a la gente para que la gente sepa no solo la obra que se hizo, lo que se adquirió lo que se adquirió, sino además también esto, pongamos números, pongamos cifras, que la gente vea, que la gente empiece a entender qué hay por detrás de esas 20 cuadras de asfalto. Digo, ¿de dónde salió la plata? Digo, si la gente se hizo una encuesta pública y la gente dijo que necesitaban asfalto, digo, bueno, aprovechemos y contemos eso, que ese asfalto surgió de tal lado, que fue el gasto salió de tal lado y demás. Utilicemos esto de una última placa contando cuál es la página web, ¿bien? Acá Alejandro Mañay dice que Nardini tiene buenas imágenes, ING, usa fotos, placas y demás en un mismo posteo. Tal cual, digo, el número, no solo el número, la sonrisa del vecino, de la vecina, contando con una textual de ellos. ¿Cómo? Ay, no me digas que... Bueno, lo puse en otro lado entonces. Ahora después se lo muestro. Contando con una textual de ellos en primera persona. ¿Por qué? Porque la gente ve imágenes, ve cada vez menos texto, ve más imágenes. Entonces, rompamos con la monotonía de mostrar la obra nada más, mostrar... No, animemos no, pongamos números, digo, que la gente vea cómo una política pública llega a ellos y que no solo llega a ellos, sino que les transforma la vida. Aprovechemos estas imágenes para poder comunicar más y mejor. Redacción.com.ar labura muy bien esto, el Surti también es otro medio que labura muy bien. Digo, y repito lo que dije en la primera clase, hay para sacar ideas de un montón de lugares y no solo de la política, digo. Internet está lleno de ideas como para poder trasladarlas y aplicarlas. Digo, yo lo que quiero es que ustedes puedan, a partir de esto que yo les meto, cranear diferentes ideas y conceptos y cosas a realizar en redes. ¿Bien? Twitter. Volvamos a Twitter. Instagram. Casi 25 millones de personas. ¿Bien? Twitter apenas 6 millones de personas. O sea, el 13% de la Argentina. No existe. No existe. 6 millones de personas. Ahora, entendamos que Twitter corre por un camino paralelo que ahora vamos a ver. Bien. Vos decís, son 6 millones de personas. Ok, no existe. Ahora, corre por un camino paralelo que ahora lo vamos a ver. Pero primero, aplica tanto a Twitter como a las diferentes redes sociales en general. Forma de postear contenido. Bien. Fundamental tener una web, porque una web te permite postear el contenido como acá, como esta primer. Entonces, automáticamente a vos, tocando acá, te redirecciona a tu web. Bien. Otra forma de subir contenido. Infobae lo hace mucho esto. En esto que yo les decía hoy, que son 300 posteos por día, ellos van cambiando su forma de postear. Acá están viendo la misma nota posteada de 2 maneras distintas. ¿Por qué? Porque ellos después analizan cuál tuvo mejor ROI, cuál tuvo mejor retorno. Y a partir de ahí, días posteriores te vuelven a meter esa noticia bajo esa lógica que tuvo mejor posteo. ¿Bien? Entonces, acá ellos tienen, yendo directamente a la página web o usando que vos te quedes y mires solamente la imagen. Acá ellos lo que buscan son 2 cosas. La primera
lo que buscan es, la de arriba, que vos vayas a la página web, y la segunda es que vos te quedes interactuando con esa publicación. Bien, que te quedes retuiteando, comentando, dándole like y demás a esa publicación. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos una página web? ¿Y por qué es importante que nosotros nos animemos a meter nuestras imágenes contextuales y demás? Porque si no dejamos a que cualquiera haga fake news, y cualquiera haga el recorte que se les ocurra, y cualquiera haga lo que le pasó el otro día a Juliana Di Tulio, que dijo que había que tenía que ir la policía a reventar cuevas, y le cambiaron lo que dijo en todos lados, e incluso hicieron, como acá, hicieron imágenes con una textual que nada que ver. Entonces digo, es importante en esta lucha contra los trolls, contra las fakes y demás, poder ser muy prolijos y aprovechar cada recurso que tengamos. Claro, Beatriz, sí, ahora vas a ver por qué es importante. Sí, ahora vas a ver. Insisto, y acá está lo que les mostraba hoy. La gente hoy ve esto. O sea, animémonos a poner la imagen con un textual. ¿Por qué? Porque nosotros controlamos el textual, y si ese textual, nuestro político, está metido en sus redes sociales y está en su página web, achicamos el margen de la fake news. O sea, no las vamos a destronar a la fake news, ni mucho menos, pero digo, achicamos el margen, porque ante cualquier cuestión, vos vas al canal oficial, al lugar oficial, y está lo que tiene que estar. ¿Bien? Twitter, esto que hablábamos. 6 millones de personas, ¿bien? Más o menos, como para que ustedes tengan una idea de lo que es Twitter hoy en día. Y acá, esto, recién lo que me decías. Si Twitter tiene tan pocos usuarios, ¿por qué repercute tanto? Por esto. Tweet de Ramón Indart, periodista. Díganle al equipo de Rubinstein que borre los tweets. 4 o 5 horas después, too late. Y todas las capturas de los tweets. ¿Bien? Entonces, es importante Twitter porque está nuestro público específico de medios y políticos. ¿Bien? Precisamente por esto es importante Twitter, por esto es importante tener un equipo de profesional por detrás que cuando un político está por asumir o demás, esté bien atrás para que no te pase esto, básicamente. ¿Bien? Básicamente para que no te pase esto. Continuamos. Facebook. Facebook tiene a principios del 22 casi 30 millones de personas. Bien. Para que se den una idea, 53% mujeres, 47% hombres. Todos estos datos que yo voy poniendo es para que ustedes se vayan haciendo una idea de quiénes son las personas que están en las redes sociales. Bien, cuánta cantidad de gente, si hay más hombres, más mujeres, digo, para que ustedes puedan analizar e ir armando y pudiendo tener una respuesta para la pregunta con la que voy a cerrar la clase hoy. Ok, para los que no lo conocen, Darío Nieto, amigo de Larreta, de Macri y demás, y acá vamos a lo que hablábamos hace acá un ratito en el chat. El TikTok de Larreta es un horror. Bueno, el Instagram y demás, de todo lo que hace el flaco este, es un horror. ¿Por qué? Porque el flaco se me hace gracioso. Un asquito, te quedas corta, Beatriz, te quedas corta. El flaco se hace gracioso, y el flaco en persona, y me cuesta no defenderlo porque soy del gremio, es del gremio de los antiojudos como yo, no es así de gracioso el flaco. Entonces, querer impostar, coincido, Silvana, ya completamente, 100% de acuerdo. Querer impostar el hacerte el banana, el hacerte el gracioso, cuando no lo sos, te repercute en todas tus redes sociales. Entonces, sé que es una obviedad decirlo, pero no está de más decirlo. Nuestras redes sociales
tienen que tener nuestra impronta, ¿bien? Sé que es una obviedad, pero nunca está de más remarcarla, incluso hasta con ejemplos como la de este chico. ¿Bien? Continuamos. Y vuelvo acá a la pregunta porque me re quedó la otra vez. ¿Facebook está muriendo? Estas son las estadísticas de uno de los portales con los que yo trabajo. De un municipio en donde tiene 600.000 personas más o menos. Fíjense el alcance de Facebook con las notas. Casi la mitad de la población. Casi la mitad de la población ve las notas vía Facebook. Bien. Así que bueno, como para tener en cuenta un poco esto también, digo, por ahí vos, yo no usamos Facebook, pero hoy hay mucha gente que usa Facebook. Incluso a mí me pasó de ver cómo hace unos años, hace 5 años para acá, hubo una nueva ola de usabilidad de Facebook, con toda la gente, como el caso de mi mamá, que se estaban jubilando, que estaban accediendo a tener un primer smartphone y demás, y me parecía muy gracioso porque usaban Facebook como la mayoría de nosotros usaba Facebook, y me deschavo con la edad, en el año 2008. Entonces, hubo un relanzamiento de Facebook, y por eso hoy Facebook tiene lo que veíamos recién, casi 40 millones de cuentas. ¿Bien? Perdón, yo me detengo porque estoy leyendo el chat. Acá Alejandro dice, en la región sanitaria 1, sí, dependiente del Ministerio de Salud, tenemos una web. Bien, bien, allí vuelcan diferente información. Ahora, bien, a ver, pensemos, hago un paréntesis y me paro en este caso, digo, en el caso de Alejandro, digo, Alejandro, en principio, ¿cuál es tu público secundario y cuál es tu público terciario? Digo esto, de los posteos. ¿Quién es tu segundo jugador y quién es tu tercer y cuarto jugador? A partir de eso, empecemos a ver edades de esa gente y cómo encontrarlos y qué datos tengo de ellos. Bien, ejemplo, si nosotros tenemos de ese segundo jugador, que es el 70% de mi comunidad, de mi base de datos, tengo el mail, bueno, generemos una estrategia de comunicación vía newsletter hacia ellos de 2 newsletters por mes, un newsletter por mes. Veamos si además del mail tenemos el teléfono. Bueno, generemos un newsletter por mail por mes y una comunicación cada 15 días vía WhatsApp. Digo, generemos una estrategia de comunicación para poder ofrecerle diferentes contenidos a través de diferentes canales. Y vuelvo a retomar lo que decíamos al principio de la clase. Pensémoslo en clave transmedia. Digo, que esos productos que vos hagas para llegar a ellos, además, no solo funcionen por sí solos, sino que además le agreguen información a lo que esté en la web. ¿Bien? Un poco por ahí. Sigo leyendo, perdón. Bien, Javier. Y un poco por edades. Esto que decíamos hoy que estuvimos marcando en las filminas anteriores. Digo, más 45 es Facebook, 20 y pico, 45 es Instagram, más para abajo es TikTok. De a poco TikTok va subiendo y metiéndose más en el público más de 20 y pico. A mí me queda completamente lejano TikTok, digo, me queda completamente lejano, pero bueno, mi sobrino de 6, 8 años se la pasa en TikTok viendo TikTok, el flaco. A mí me queda completamente lejano, pero bueno. Incluso hoy en día me están quedando bastante lejanas todas las redes sociales porque, nada, tengo una saturación de laburo que me está quedando incluso, la vida social me está quedando lejana. Pero bueno, continuamos con esto de Facebook, ¿bien? Entonces, fíjense cómo un municipio de 600.000 personas, desde el 11 de julio al 7 de agosto, 300.000 pasaron por Facebook y casi 160 por Instagram, ¿bien? Y fíjense esto que les decía, digo, cómo ese público está dividido en mujeres y hombres y las edades, ¿bien? Fíjense esto.
tanto Facebook, que es el de acá de la izquierda, de 35 a 45, y como Instagram va de 25 a 35. ¿Bien? Y solamente es una página de Facebook que tiene 6.000 seguidores. Fíjense que como con una pequeña comunidad de 6.000 seguidores podemos llegar a 300.000. Ojo, ojo a esto. A ver el chat. Exacto. Bien, Ana. Acá Matías Such, de General Belgrano, tengo un portal de noticias y los canales de difusión en WhatsApp me dan mucho resultado. Canales de difusión que incluye funcionarios y militantes. Bien. A ver, Marcelo. Marcelo pregunta si respecto a la presencia en todas las redes, no se debería armar una estrategia para captar la atención de ese público que no le llevo por otras redes. Sí y no. Y es tan sencillo como esto. Depende del presupuesto que tengas. Si tenés presupuesto ilimitado, metete en todas las redes. Ahora bien, sabé que una vez que vos abras una red social, le tenés que meter contenido. Bien. De nada sirve abrirla y dejarla ahí muerta porque te termina jugando en contra. ¿Ok? Entonces, si vos tenés presupuesto ilimitado, entra en todas. Ahora. Exacto. Si vos tenés un presupuesto acotado y querés abarcar 10 y en realidad el presupuesto va para 5, bueno, sabés lo que esas otras 5 vas a tener mucho ruido. ¿Por qué? Porque no vas a estar pudiendo subirle contenido, no vas a estar pudiendo ver qué está pasando respecto de vos en esas redes sociales y demás. ¿Bien? Bueno, sigo avanzando porque no quiero atrasarme con las filminas y quiero poder llegar a mostrarle todas. Bien, YouTube. YouTube tenía a principios del año 32 millones de usuarios. Bien, casi 52% mujeres, 48% hombres. Ahora bien, es la plataforma, en esto que les decía recién del presupuesto, que mayor presupuesto demanda, porque realmente tenés que subir cosas de una calidad asombrosa, y tiene poca interacción. Fíjense esto. La provincia, el YouTube de la provincia de Buenos Aires. Ahí no se llega a ver, creo que sí, se llega, chiquitito, perdón a los que somos corta de vista, pero bueno, quería mostrarlo. Digo, fíjense que tiene contenido del carajo, ¿no? Y apenas 103 visualizaciones. Bien, y tiene una comunidad de casi 46.500 personas. Incluso la del gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene el doble de comunidad, tiene casi 90.000, y tiene un poco más de interacciones, no tiene 20.000 interacciones, 15.000, 10.000. Entonces, fíjense a la hora de estar en esto de que hablábamos recién de, no, también tengo que estar en YouTube. Ok, punto. Momento. El retorno de la inversión, ¿vale la pena estar en YouTube? ¿No vale? ¿Tengo plata para realmente generar algo fuerte en YouTube? Bueno, tengamos en cuenta eso, digo, porque si nosotros vamos a salir a apuntarle todos los cañones a YouTube y apenas vamos a tener 100 visualizaciones, yo particularmente cambiaría la estrategia en comunicación. ¿Bien? Y me quiero detener en esto, que calculo que, como a mí, a todos ustedes se le pasó de largo. El talismán oculto. Messenger Facebook. Posee más del doble de usuarios que Telegram en Argentina. Tiene casi 14 millones y medio de personas. Ahí necesitamos empezar a estar, ¿ves? Ahí, volvemos. Si yo tengo plata, ¿en dónde la pongo? ¿En YouTube, que tiene pocas interacciones, o acá que tengo una masa de casi 14 millones y medio de muñecos y muñecas? Digo, ¿qué puedo hacer yo en Facebook Messenger para llegarle a la gente? Bueno, esto, a tener en cuenta este talismán, para generar contenido que le llegue a la gente. A tenerlo en cuenta. Y para ir cerrando, les pregunto, cuando hablamos de creación de comunidades y segmentación, con todo esto que estuvimos viendo, ¿a quién le estamos hablando? ¿Con quién estamos hablando? ¿En dónde les estamos hablando y demás?
Se lo dejo como consigna, como para que ustedes puedan empezar a pensar a partir de todo esto que hablamos, si a las personas que le estamos hablando bien, si los estamos encontrando en las redes sociales que realmente los tenemos que encontrar o no. Bien, les dejo acá un cachito mi Instagram para los que me quieren seguir y demás. Y bueno, Nati, no sé si querés que avancemos con preguntas y demás y poder poner en común situaciones y empezar a construir un poquito más colectivamente esto. Bien, yo salgo de acá, dejo de compartir, así que bueno, me aboco a lo que es, les dejo acá el Instagram mío si quieren. Más que nada, como hicieron otras personas que en la clase pasada me agregaron y fuimos charlando algunas cositas por privado ahí por Instagram. Incluso hubo una persona que me acercó un dato muy interesante de que es empezar a poner contenido en redes sociales pensando en personas con discapacidades auditivas y visuales, y le pido disculpas, pero no llegué a meterlo. Se me habían ido un montón de filminas y dije, bueno, en otra clase por ahí lo retomamos. Bueno, nada, un poco eso. Nati, todo tuyo. Buenísimo, Rodrigo, muchas gracias. Estaba mirando la hora porque pasó, dijiste que Volando, tenías ¿no? muchas filminas, pero sí, no, estuvo bárbaro. Así que sí, dejamos el espacio para las preguntas, para todos los que quieran participar, que ahí habían varios compañeros y compañeras que tenían por ahí consultas respecto de sus emprendimientos Sí, o a proyectos. full. Si quieren, nos tomamos 10 minutitos como para esto, como lo que hice con lo de la región 1, pensar en cada uno de sus ámbitos. No hay problema. O sea, de hecho, dejo mi Instagram para el día de mañana, cuando ya terminen los encuentros y estemos más tranquilos y demás, poder intercambiar ideas y cosas. Digo, no hay ningún problema. Y mientras tanto, mientras van pensando por ahí alguna pregunta, queríamos agradecerle al ministro Julio Alac, que es el presidente honorario de nuestro instituto. Vos la vez pasada mencionaste a las redes del gobernador de Axel Kicillof, Y de Axel también. claro, y bueno, y de cómo hacer que una política pública sea cercana a la gente o mostrar cómo le cambia la vida. Y justamente ellos están, bueno, justamente Julio tiene a su cargo las escrituraciones sociales y está Sebastián también promoviendo esa política, así que también nos parecía importante destacarlo, que creo que, no sé, Sebastián, cerca de fin de año ya planean una entrega de cerca de 100.000 escrituras, así que, bueno, Uf, como muy bien. todo tiene que ver con todo. Perdón, no, pero digo, nosotros tenemos tan arraigado el ladrillo, digo, que tener la escritura de tu casa en la mano, no tiene, les puedo asegurar, no tiene valor, no tiene precio eso. Es algo que, mirá, se los digo y se me pone, ustedes no lo ven, pero se me pone la piel de gallina porque realmente, no sé si llegué a ver, ¿no? Digo, le cambia la vida a la gente tener una escritura de su casa. Es 100.000, excelente, excelente, excelente. Sí. Bueno, gracias Nati por hacerlo presente acá a la temática. Incluso hay algunos compañeros de la escribanía de gobierno acá presentes en el encuentro de hoy. Está el escribano Ricardo Mangas, ahí lo veo, está Alan Mastrangelo, también que son compañeros nuestros que trabajamos en la gestión de la escribanía, y muchos compañeros que conocemos en el marco de estas jornadas de escrituración social. Y bueno, recorremos la provincia, el viernes estuvimos en Bahía Blanca, donde se entregaron 528 escrituras, ahí con el ministro Alac. Así que bueno, además es una actividad muy, muy gratificante, porque la gente, como decís vos, Rodrigo, reconoce y agradece muchísimo que tenerla. Es algo muy anhelado contar con el título de la propiedad. Nosotros tenemos una cultura en Argentina muy, muy cercana al hogar, a la casa, y bueno, siempre Alac dice que el título de propiedad tiene que ver más con el título de la tranquilidad, ¿viste? De contar con eso y que nadie te lo va a sacar. Así que bueno, Completamente.
completamente. Es fácil, digamos, trabajar de esa manera porque es muy gratificante. Pero incluso, bueno, hay una contradicción porque no está muy visible el programa. No todas las familias que necesitan del Estado, en este caso de la Escribanía de Gobierno, saben que hay una política pública de acceso libre y gratuito. Así que bueno, Bien. todo aquel que nos pueda ayudar a difundir el programa, es Mi Escritura, Mi Casa, se lo vamos a agradecer. Bien. Bueno, cuenten con post político a full para comunicar esas cosas. Sí. Sí, Y sí, le sí. mandamos un saludo a la escribana general de gobierno, Paula Sidotti, que también está impulsando esta política. Rodrigo, yo quería consultarte, ahora volviendo a la presentación y al tema, en el 2015, cuando el oficialismo pierde la elección, ahí estaba Cambiemos o Juntos por el Cambio, o Juntos, Sí, sí. estaban muy fuerte, con mucha presencia en las redes sociales, y en ese momento era como que en parte de la sensación era como que eso les había ayudado a traccionar votos, o que habían, y que el peronismo, o digamos, estábamos así como quedados y no teníamos esas herramientas y ese manejo que ellos tenían. Hoy, no sé si eso fue determinante, digamos, para Mira, elecciones de opinión. yo te lo hago más, te doy una opinión más de analista político, y lo pongo entre comillas, ¿no? Digo, sí hubo un mejor trabajo de todo lo que era el Big Data, bien, pero la respuesta a eso te la dio el 19. Cuando el peronismo se juntó y salió a caminar a la calle, no hubo Big Data que lo aguantara. O sea, digo, es la calle, el caminar, el estar ahí. Digo, ¿qué fue lo que más sufrimos como coalición política durante la pandemia? No poder estar en la calle. Entonces, el 19 marcó, porque el 19 fue una disputa de Big Data versus política real. Digo, y lo que marcó es básicamente esto de caminar la calle. Igualmente, hoy ya está bien el laburo de Big Data que se está haciendo y demás. Digo, es importante. Digo, el otro día hablábamos con un colega que trabaja en una multinacional. Hablábamos de fútbol, bien, entonces hablábamos de lo que pasaba en las redes sociales con una sensación de algo, y lo que pasaba en la vida real, viste, que distaba mucho de las redes sociales. Y coincidíamos en esto, digo, ni tan ni tan poco, digo, las redes sociales en su punto justo. ¿Y por qué? Porque en definitiva, si hoy vos tenés un poco de plata para invertir en algo, lo invertís en redes sociales, digo, en materia de publicidad, lo digo bien. Entonces, hoy ya se está haciendo otro trabajo a nivel Big Data y demás, y están todos mucho más avanzados. Pero bueno, falta y entendamos esto, recién arranca. Esto que yo hablaba el otro día de SEO para periodismo, para la política y demás, recién arranca. O sea, pensemos que cada vez más va a haber más datos nuestros, y cada vez más esos datos van a ser más precisos. Y cada vez más lo vemos hoy en día como un día Larreta sale a hablar de una cosa en particular. Un mes y medio después sale a hablar de algo completamente contrario a eso. Y así van acomodando el discurso a partir de la Big Data y de los focus group y demás. Lo importante es que la política no se pase de marketing. Bien, que el marketing sea una de las patas dentro del armado político y de la comunicación. Pero siempre tiene que haber más comunicación política que marketing político. Bien. Bárbaro, gracias. Bueno, ahí en el chat habían alguna consultita. A ver, espérate. Completamente, sí, Julio. Lo online no puede estar disociado del offline. Nunca. Es todo parte de una estrategia general. O sea, va todo de la mano y tiene que trabajar colectivamente. Esto de lo que yo le decía de pensarlo de manera transmedia. Lo online
Y los offline, si bien pueden funcionar en paralelo, también tienen que funcionar en conjunto y se tienen que alimentar en conjunto. ¿Bien? Bueno, no sé, creo que más o menos... A ver, podrían pasar... Ah, ok, no era otra cosa. Creo que ahí más o menos estaríamos, Nati. Bárbaro, bueno. Les recordamos entonces, como la vez pasada, que la clase de hoy va a estar subida al canal de YouTube del ICP, así que la pueden volver a repasar ahí o compartirla. Y los esperamos, no sé, Seba, si vos querías agregar algo más. También agradecer a todo el equipo del ICP, que somos varios compañeros y compañeras que estamos llevando adelante esto. Está Rosario, Zaira, está Ramiro, Vicky, Alan, bueno, además de Sebastián, Gervasio, bueno, y hay más compañeros y compañeras, así que bueno, era también mencionar eso, que estamos atrás de las clases y las propuestas, y agradecerte, Rodrigo, porque bueno, estuvo súper interesante y vamos a tener aparte una buena audiencia, una buena base para la clase siguiente. Bueno, espero haber más o menos estado a la altura de la primera clase. Espero, porque ahora ya la vara está cada vez más alta, la presión es cada vez más. Así que espero más o menos haber estado ahí. No, gracias a ustedes por haberme convocado. Martes que viene, nos vemos. Nos vemos, bueno, y Nos vemos gracias a todos los que se conectaron hoy, nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Chau, chau.